Hola, mi proyecto se llama El expediente del chavismo y es un libro descriptivo del fenómeno del chavismo en Venezuela. Fue publicado a finales de 2014 y distribuido con éxito en Venezuela y después fue publicado en español primero y luego en inglés aquí en Estados Unidos. Eh, con una versión un poquito más ligera de lo que habíamos hecho en español. Las líneas principales del proyecto fueron las de, como dije antes, de escribir el fenómeno del chavismo en Venezuela, pero ahondando un poco en todos sus aspectos, el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social, las relaciones internacionales, eh, asuntos de especial interés como la influencia del tráfico de drogas en Venezuela y cómo asumió el régimen ese fenómeno. Ahondo un poco más sobre las violaciones de derechos humanos y de la propia constitución que Hugo Chávez aprobó una vez que llegó al poder. También hablo de modo muy especial de la situación de la industria petrolera, el rol que jugó la industria petrolera en las relaciones internacionales que empezó a desarrollar el régimen de Chávez y el chavismo de una forma totalmente diferente a como se había hecho antes. Hablo de la parte económica de las nacionalizaciones y estatizaciones que se hicieron, como el impacto que tuvieron las políticas económicas de Chávez desde el principio en la situación que tiene hoy el país, de una crisis económica y una crisis social y la ruina de la industria petrolera. Como resultado de este proyecto, digamos que el impacto que ha tenido el expediente del chavismo, el libro del expediente del chavismo en Venezuela y en Estados Unidos, puesto que fue publicado en español y en inglés, el caso venezolano contribuyó a aclarar la discusión sobre los orígenes o la ideología de Chávez, a qué respondía su modo de actuar políticamente. En ese momento había una discusión sobre si era comunista, si era socialista, si era de izquierda, de derecha, y ahí el libro yo creo que dio luces para aclarar a lo que él respondía, que era simplemente un gobernante populista de izquierda, autoritario, dispuesto a romper todas las reglas del orden establecido, inclusive las que él mismo hizo aprobar al comienzo de su régimen, para digamos, hacer lo que fuera su voluntad en el país desde su punto de vista populista y autoritario de izquierda. En Venezuela el libro como tuvo buena acogida, puesto que fue bien vendido, y en la versión en inglés también ha tenido buena acogida, pero fundamentalmente en el ámbito académico, donde también ha sido discutido.